La inesperada caída de un pastor y su impactante transformación divina. En el tercer año de Joaquín, el pueblo de Israel estaba sumido en la turbación bajo la opresión de sus enemigos. La tierra prometida temblaba bajo las sombras de los filisteos, mientras las voces de la angustia resonaban, clamando por un líder que los guiara hacia la esperanza. En medio de este caos, Dios eligió a un hombre, un rey que se alzaría con la fuerza del poder divino. Saúl, hijo de Cis, un joven valiente que parecía destinado a llevar a su pueblo hacia la libertad. Ungido con el aceite sagrado por el profeta Samuel, la gracia de Dios se posó sobre él, y su reinado comenzó con victorias resplandecientes. Sin embargo, el tiempo puso a prueba su carácter. Las presiones de la guerra y la desobediencia comenzaron a consumir su corazón. En 1 Samuel 15, 10-11, se revela que el Señor estaba descontento con Saúl por no haber obedecido las órdenes divinas de destruir totalmente a los amalecitas, dejando con vida a lo que él consideraba lo mejor de sus posesiones. Samuel, dolido, se enfrentó al rey y con lágrimas en los ojos lo confrontó. La voz del profeta fue un eco del desagrado divino. La jactancia de Saúl y su intento de justificar sus decisiones ante el Señor no hicieron más que aumentar la tristeza en el corazón de Samuel. «¿Qué has hecho?», inquirió el profeta, su mirada penetrante buscando la verdad que Saúl ocultaba detrás de su orgullo. La historia se tornaba oscura. ¿Cómo podía un rey, ungido por la mano de Dios, caer en una desobediencia tan profunda? Este dilema colocó a Israel en una encrucijada espiritual, un abismo entre el inquebrantable pacto de Dios y la fragilidad humana. Mientras tanto, el Señor, lejos de quedar impotente, reveló al profeta que había encontrado un nuevo corazón, un joven pastor llamado David, que sería el futuro rey de Israel. Con la llegada de David, las historias de valentía florecieron en el aire. Con solo una honda y 5 piedras, se preparó para enfrentarse a Goliat, el gigante temido que desafiaba a la nación. La fe en el Dios viviente iluminó su camino, y en 1 Samuel 17:45, él levantó su voz. «Tú vienes a mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo a ti en el nombre del Señor de los ejércitos». La victoria de David resplandecía, sus hazañas lo hicieron un héroe, y el pueblo comenzó a reconocer su valía. Pero la gloria trajo consigo la envidia de Saúl, quien no podía soportar que otro tomara el lugar que él había perdido. A partir de ese momento, la sombra de la persecución se cierne sobre David. La vida del fugado lo llevó a las cuevas y desiertos de En-Gedi. Sin embargo, en esa oscuridad Dios estaba muy presente. David, sediento de redención, comenzó a alzar sus salmos, transformando su dolor en canciones de esperanza y súplica. En Salmo 51 clamó: «Créame, oh Dios, un corazón limpio». Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas historias poderosas de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado incontables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿cuál historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me maravilla cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo a continuación. La paradoja de la historia de Saúl, el rey elegido, y David, el pastor desconocido, plantea preguntas profundas sobre la naturaleza humana y la gracia divina. En un momento donde el destino parecía sellado, Dios nunca abandona a aquellos que buscan un corazón contrito y arrepentido. La búsqueda de comprensión y redención se entrelaza y el eco de la intervención divina resuena en cada rincón de esta narración. La historia deja abierto el misterio de cómo un corazón quebrantado puede florecer nuevamente bajo la gracia infinita de Dios. En estos días de sombra, la vida de David estaba marcada por el sufrimiento y la espera. Las cuevas de En-Gedi, refugio temporal de su agitación, resonaban con sus lamentos y alabanzas.
Con su laúd en mano, sus manos virtuosas tejían melodías que hablaban de desesperación, pero también de la firmeza de su fe en el Dios de sus ancestros. El Señor es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Salmos 27:1, clamaba mientras sus palabras volaban hacia los cielos buscando el oído del Altísimo. La tormenta que se cernía sobre Saúl no podía ignorarse. Saúl, consumido por la envidia y el miedo, se encontraba en un lugar de oscuridad. La gloria que una vez rebosó en su reinado se desvanecía, dejando un vacío aterrador. A medida que el rey se sumía más en su locura, buscaba a David, el joven que se había convertido en el blanco de su furia. La ira, como un viento destructivo, arrasaba su corazón, y sobre él una sombra ominosa de desesperación y locura se cernía. Un día, en la búsqueda desesperada de recuperar su trono y su alma, Saúl descendió a la zona media de las cuevas donde David se ocultaba, sin darse cuenta de que Dios había ordenado cada paso. Fue en esta divina intervención que Saúl entró en el mismo lugar donde David se escondía. Las rocas retumbaron al abrirse la tierra, y David, viendo al rey deshonrado, sintió un profundo remordimiento. ¿Debería terminar lo que había comenzado? Los hombres que le seguían susurraban, «Ahora es tu ocasión, porque el Señor lo ha entregado en tus manos». 1 Samuel 24:4. David, no obstante, recordaba la unción que Saúl había recibido. A pesar de sus fallos, sabía que todavía era el elegido de Dios. Con un corazón desgarrado, decidió actuar de manera diferente. En lugar de herir al rey, cortó la orla de su manto, con el corazón apesadumbrado. Este acto no era solo un símbolo, sino un recordatorio de cuánto había cambiado su vida y de cómo aún había lugar para el arrepentimiento. Cuando Saúl salió de la cueva, David lo siguió y desde una distancia segura alzó la voz. «Rey Saúl», dijo, mostrando la parte de su manto que había cortado. «Mira, yo no te quiero hacer daño. He aquí que has venido hacia mí, y no te he agraviado. ¿Por qué escuchas las palabras de aquellos que dicen que yo busco tu mal?» 1 Samuel 24:9. El rey, al ver la bondad y el respeto que David aún le mostraba, sintió un golpe de conciencia. Su corazón, tan endurecido por la ira, un momento tambaleó ante la dulzura de la gratitud y el arrepentimiento. «Es más justo el amor que la ira», murmuró Saúl, los ojos llenos de lágrimas al reconocer que a pesar de sus decisiones erradas, Dios estaba aún presente en su vida. La lucha de David no se había terminado. Las sombras de la persecución continuarían acechándolo, pero él había tomado una decisión crucial: perdonar, incluso cuando podría haber buscado venganza. En medio de su dificultad, un nuevo capítulo de su vida comenzaba a revelarse, mostrando el carácter del Rey del universo, que es lento para la ira y grande en misericordia. Y así, un nuevo giro comenzó a tomar forma. Mientras Daniel permanecía en la cueva, el eco de un futuro glorioso resonaba entre las paredes de piedra. ¿Qué más se preparaba en el corazón de Dios para sus siervos? ¿Qué lecciones de amabilidad y perdón aún por venir le depararían a David? La historia de su transformación estaba lejos de llegar a su fin. Allí, en el silencio de la cueva, el susurro del viento traía consigo la revelación del plan soberano de Dios. Dios tiene propósitos que trascienden tu momento de dolor. Se presagiaba que aquel que fue perseguido un día será coronado. Las promesas de Dios jamás caen en vano. En las horas que siguieron al encuentro en la cueva, David se retiró a un rincón apartado, disuadiendo a sus hombres silenciosos con una mirada que al principio era de asombro y luego cambió a una introspección profunda. Su corazón estaba en una lucha constante, plantado en la fe pero asediado por la preocupación. Sería fácil dejarse llevar por la decisión que la historia parecía dictar, culpar a Saúl de su sufrimiento y reclamar lo que era justo. Sin embargo, las palabras que había pronunciado ante el rey resonaban en su mente. ¿Por qué escuchas las palabras de aquellos que dicen que yo busco tu mal? 1 Samuel 24:9. David se dio cuenta de que su vida no debía ser gobernada por el odio ni por el rencor, sino por la voluntad de Dios. Mientras las sombras se alargaban en el crepúsculo, el eco de un viejo salmo brotó de sus labios. En el día que temo, yo en ti confío. Salmo 56:3.
David sabía que sus días de angustia formaban parte del plan redentor de su Creador. Inclinado sobre su laúd, comenzó a entonar una nueva canción. Una canción que no solo emanaba de su dolor, sino que resonaba con la esperanza. Alabaré al Señor, pues con Él me refugio. Sin embargo, el tiempo de paz sería efímero. La figura de Saúl, aunque momentáneamente suavizada, no se desvanecería fácilmente de su vida. A la mañana siguiente, tras el repentino encuentro lleno de lágrimas y su frágil reconciliación, un nuevo conflicto se desataba. Se supo que Saúl había desbordado la ira de su corazón de nuevo contra David, incitándose por las voces de los que aún buscaban su cabeza como trofeo. Así, los vientos de la adversidad comenzaron a soplar con fuerza, trayendo susurros de traiciones y conspiraciones. David, sintiéndose nuevamente un fugitivo, sintió el peso del miedo y la soledad cernirse en su interior. En sus momentos de desesperación, recordó las promesas de Dios a Abraham, a Isaac y a Jacob. Sabía que el camino del sufrimiento también puede ser un camino de gloria, donde el propósito divino se manifiesta en su tiempo. En la penumbra de la cueva, mientras meditaba, escuchó pasos a lo lejos. Sabía que su tiempo de escondite no era eterno. Era entonces cuando el rasgueo de una guitarra le reveló que sus hombres habían llegado a buscarlo. Entre ellos estuvo Joab, un guerrero de corazón ardiente que había tomado una resolución. David, le dijo con firmeza, los hombres quieren que tomes la acción contra Saúl. Es tu oportunidad. Que no lo olvides, la venganza puede ser dulce. David miró a sus hombres, sus rostros marcados por la ansiedad. ¿Acaso no ven que nuestra lucha es con Dios y su plan?, replicó, resolviendo una vez más rechazar la tentación de la violencia. El rey es de Dios. Si bien el hombre comete errores, no se debe arrebatar lo que él ha ordenado. Mientras sus palabras llenaban la cueva de reverberaciones de fe, sintió que la presencia de Dios se hacía más intensa. Un fuego nuevo se encendía en su interior. La visión de un futuro brillante lleno de propósito y paz comenzó a revelarse ante él. De repente, se sintió llamado hacia una nueva parte de su destino, más allá del sufrimiento. Un capítulo sin precedentes que se abría ante sus ojos. ¿Quién puede detener lo que Dios ha comenzado?, reflexionó en voz alta. Tal vez, entre la sombra, podemos hallar la luz que se prepara al final del camino. Así, mientras le preparaban para seguir adelante, una voz suave y poderosa resonó en lo profundo de su espíritu. Hombre, no temas, porque el camino que transitas es el camino hacia mi propósito, ya que tus enemigos no han de prevalecer. Lo que has visto como traición se convertirá en la piedra angular de mi obra. Con este nuevo entendimiento, David se levantó, listo para enfrentar lo que fuera que viniera. Y en su corazón, una convicción latente resplandecía. Dios tiene un propósito que superará la traición y transformará el conflicto en victoria. El verdadero reino no se establece en la sangre, sino en la fe. A medida que se aventuraban hacia un futuro incierto, David sabía que la historia divina de su vida apenas comenzaba a desplegarse. ¿Qué más tendría Dios reservado para él? Los ecos del Espíritu fueron claros. La liberación se halla en medio de la lucha, y así vendrá una nueva unción. El silencio en la cueva fue interrumpido por el repentino estallido de voces. David, aún inmerso en su meditación, levantó la vista para ver a sus hombres alzando los brazos, mientras el polvo se levantaba bajo el apuro de sus pies. Habían traído noticias, y con ellas aún más angustia para el corazón de David. Capitanes de Israel han conferenciado, informó Abisai, uno de sus valientes, con una expresión de desasosiego. La ira de Saúl se ha encendido como fuego en un campo seco. Ha prometido que no descansará hasta que encuentre tu cabeza, David. David sintió que un escalofrío le recorría el alma, sabiendo que su vida pendía de un hilo, como una flor frágil atrapada en la tormenta. Pero en su angustia se recordó a sí mismo lo que había aprendido en los años de aislamiento y revelación. El Señor es mi luz y mi salvación. ¿De quién temeré? Salmos 27:1. Debemos actuar, David, insistió Joab con un fervor que era casi palpable. El rey es un hombre consumido por sus celos. Esta es nuestra oportunidad y el tiempo de dudar se ha acabado.
Las palabras de Joab arruinaron la paz que había comenzado a forjarse en el corazón de David. No, respondió David con un tono de firmeza, no mancharé mis manos de sangre por la condena de un hombre. Si el Señor ha decretado que yo deba sufrir, Él mismo será mi refugio y mi justicia. No tomaré la vida que ha sido otorgada por el mismo Dios. En la atmósfera pesada por el temor, David se sumergió en la oración, buscando dirección. Las palabras que pronunció no fueron solo una súplica, sino un clamor de su alma, un pedido de claridad ante la tempestad que se avecinaba. Así fue como sintió nuevamente la presencia del Altísimo envolviendo su ser, y en el eco de su espíritu, la voz del Creador resonó: «Yo estoy contigo». Las temporadas de tribulación socavan las raíces del orgullo y nutren el terreno de lo que está por venir. Mientras la noche caía, David recordó la palabra que le había sido dada por Samuel. El Señor ha buscado para sí un varón conforme a su corazón. Primera de Samuel 13:14. Se dio cuenta de que todo esto, el sufrimiento, la persecución y el rechazo, eran ingredientes necesarios para el hombre que debía ser. En su dolor, comenzó a comprender su verdadero propósito. No solo debía ser rey, sino un rey que honrara a Dios en cada paso que diera. En la oscuridad, un destello de esperanza iluminó su corazón. David se dirigió a sus hombres con una voz profunda: «Vayamos por los senderos del desierto, y no temamos al rey Saúl. No seremos los que levantemos nuestra mano contra él. Aprenderemos a encontrar la sabiduría en el refugio que el Señor provee en las horas más oscuras». Los hombres lo miraron con asombro, algunos llenos de duda, otros inspirados por su valor. Sin embargo, una luz nueva brillaba en los ojos de David. Sabía que la batalla no era solo física, sino también espiritual. Confiemos en que lo que Dios ha prometido se cumplirá a su tiempo. Somos su pueblo y en él hallaremos nuestra fortaleza. Mientras avanzaban, una advertencia resonó en la lejanía. Un escuadrón de soldados de Saúl se acercaba. Su destino mortal resplandece en la sombra. David sintió un escalofrío recorrer su espalda, pero no por miedo. Era el recordatorio de la soberanía de Dios en cada detalle, aún en el aparente caos. «Prepárense», les mandó con firmeza. «La defensa de Dios es nuestra armadura. Lo que hemos de enfrentar nos conducirá más cerca de su propósito sublime». En su mente flotaba la promesa de que en medio de la sombra la luz comenzaría a brillar más intensamente, y una revelación dio vuelta en su corazón. Así, siguiendo la voz del Señor y aferrándose a su promesa, David advirtió que después de estos momentos de angustia, una transformación divina se asomaba a la puerta de su vida. ¿Acaso no ha dicho el Señor que todo lo que el enemigo ha planeado se volverá en contra de él mismo?, murmuró David para sí. En el fragor de la batalla había algo más que se gestaba, un futuro que su mente no podría aún concebir, y la seguridad de que aún los planes de su opresor no eran mayores que el propósito divino de su Creador. Mientras se preparaban para la confrontación, la certeza en su corazón aumentaba, y así el camino hacia la victoria revelaba su inminencia, garantizada por la gracia de Dios. Rápidamente, el eco de los pasos resonaba en el desierto, y el corazón de David batía con una mezcla de resolutez y ansiedad. Con cada paso firme del camino encubierto bajo la oscuridad de la noche, la gran distancia que los separaba de sus temidos perseguidores se tornaba en una revelación. La promesa de Dios estaba por manifestarse. «¿Cuál es nuestro plan, David?», inquirió Abisai, mientras miraba a su líder con atención. Las estrellas brillaban al fondo, como si cielos mismos aguardaran el desenlace del pueblo de Dios. David, sintiendo la carga de su liderazgo, cerró los ojos unos momentos y se centró en buscar discernimiento entre el clamor en su ser. «No lucharemos por nuestras propias fuerzas», exclamó David, «sino que esperaremos en el Señor, nuestro refugio y fortaleza. Él nos guiará a través de este camino oscuro, así como lo hizo con nuestros antepasados». Las palabras de David resonaron en los corazones de sus hombres, uniendo sus almas en torno al propósito divino que guiaba su travesía. En medio de ese desierto, un viento comenzó a soplar, trayendo consigo el susurro del Altísimo.
David miró hacia el horizonte y vio luces en la distancia, luces que pertenecían a los hombres de Saúl, quienes patrullaban como lobos hambrientos. «Se aproxima la hora», dijo David con una determinación renovada, «y será el momento de ver la mano del Señor moverse entre nosotros». Los hombres se posicionaron, preparados para lo que vendría. David, en medio de su valor y miedo, clamó en su interior por la presencia de Dios, creyendo que lo que se avecinaba no era solo una lucha por su vida, sino un testimonio de la fidelidad de Dios a lo largo de los siglos. El viento aullaba, silbando como un lamento de las pruebas que enfrentaba, pero David recordó las maravillas que Dios había hecho en el pasado. Recordemos los milagros de nuestra historia, el paso por el mar, la caída de Jericó, la provisión de maná en el desierto, meditó en voz alta. El Señor jamás nos ha abandonado. Entonces, en el intervalo entre la luz y la oscuridad, un momento de verdad lo sorprendió. Un espía de Saúl, desorientado y perdido, se había acercado sin querer a la posición de David. Con rapidez y astucia, David lo apresó, y el hombre, temblando de miedo, temía por su vida. De repente, la providencia divina se desplegó. «¿Quién es tu rey?», preguntó David, con una mirada penetrante que podía atravesar las almas. «El rey Saúl es mi señor», respondió el espía, su voz temblando. «Y te busco a ti, David, por orden del rey, ha prometido hacerte caer». David, sintiendo el peso de la revelación, se dio cuenta de que Saúl también temía. La desesperación del rey celoso era un reflejo de su propia fragilidad. En la oscuridad del desierto, David comprendió que no solo el rey estaba detrás de él, sino que el alma perdida de su adversario buscaba aferrarse a la misma gloria que él ansiaba, la gloria de Dios. «Dile a tu rey que yo no soy su enemigo. Soy un hijo de Israel. No buscaremos venganza. Mi lucha es...». Se detuvo en el pensamiento, sintiendo la necesidad de manifestar compasión. «Es con los principados que dominan las tinieblas, la ira de hombres que daña el corazón del pueblo». El espía, perplejo por la audacia de David, vio en él una luz inesperada. David, a pesar del peligro, estaba llevando la antorcha de esperanza. «¿Acaso no es la luz del Señor la que nos guía en este tiempo?», preguntó David, y sus hombres, al oírlo, comenzaron a murmurar entre ellos, sopesando la gravedad de su declaración. «Que todos escuchen, el Dios de Israel nos forjará, incluso a través de nuestros enemigos», proclamó David, su voz resonando como un eco sagrado en el desierto. Mientras el espía se alejaba, David sintió un profundo sentido de transformación brotar en él. El propósito de Dios se hacía más claro que nunca. Pero en el trasfondo de su corazón, una voz susurrante apareció. ¿Y si todo este conflicto no fue un mero azar, sino parte de un plan soberano que va más allá de lo que tú puedes entender? La inquietud se apoderó de su ser mientras, con el corazón lleno de asombro y fe, miraba hacia lo desconocido. La historia de su vida, así como la de Israel, se estaba reescribiendo, y el futuro se sentía tan vibrante y peligroso como el mismo desierto que cruzaba. Mientras el sol comenzaba a asomarse en el horizonte, tiñendo el cielo con tonos de oro y púrpura, una nueva esperanza surgía en el corazón de David. Los ecos de la noche se desvanecían, dejando paso a una luz que iluminaba no solo el desierto, sino también el sendero de su vida. Él sabía que había un propósito más allá de sus aflicciones, y que cada paso que daba lo acercaba un poco más a la revelación del plan divino. «Levanta tus ojos hacia las montañas», dijo David, dirigiéndose a sus hombres, quienes habían estado en calma, sus corazones latiendo al unísono. «¿De dónde vendrá nuestro socorro? Nuestra ayuda proviene del Señor, el Creador de los cielos y la tierra». Su voz resonaba con un fervor que brotaba de un corazón convencido de las promesas divinas. Mientras sus palabras se disipaban en el ambiente, un murmullo entre sus hombres creció en fervor, como una llamarada en el desierto, encendiendo su fe.
Amén, respondieron casi como un solo hombre, listos para enfrentar lo que viniera. David observó cómo la sombra de su ansiado futuro comenzaba a delinearse en el claro de aquella nueva mañana. Sin embargo, en la distancia, los hombres de Saúl continuaban patrullando. Eran más que simplemente un ejército, eran el reflejo de los miedos y las inseguridades que también persistían dentro de David. En ese instante se dio cuenta de que no estaban solo en una guerra física, sino también en una lucha espiritual. «Preparémonos», murmuró David, al observar las siluetas de los soldados enemigos en el horizonte. «No los enfrentaremos con armas, sino con la confianza en el Señor. Seremos como la serpiente, astutas como ella, pero sigilosos como las palomas». Sus hombres asintieron, sabiendo que la batalla que se avecinaba iba más allá de lo que sus ojos podían ver. David tomó un momento para buscar a Dios. Se arrodilló en la arena caliente y con ferviente súplica clamó: «Oh Señor, tú que conoces cada corazón, permite que la luz de tu verdad brille en medio de nuestra oscuridad. Fortalécenos en tu espíritu y muéstranos el camino». Mientras se levantaba, una voz clara resonó en su interior, llenándolo de una paz que sobrepasaba todo entendimiento. «Espera tu turno, David, la victoria vendrá en mi tiempo, confía en mi plan». Los hombres a su alrededor sintieron que algo sobrenatural les envolvía, y la atmósfera se llenó de una expectación palpable. Así como en tiempos de antaño, David recordó las enseñanzas de los profetas. ¿No es mejor ganar por la sabiduría y el amor que por la fuerza de la espada?, reflexionó en voz alta, cada palabra tocando el alma de sus seguidores. Nuestras armas no son carnales, y nuestra victoria será señal de la gloria de Dios. De pronto, un mensajero llegó de entre las sombras, un joven de rostro pálido, que se acercó con un mensaje claro y urgente. «David, Saúl se ha vuelto contra su propio ejército. Una gran confusión ha caído sobre ellos, se están atacando entre sí, buscando a su enemigo en medio de sus filas. Es un signo de su desesperación». David, perplejo pero lleno de expectativa, sintió que un giro cósmico de los eventos comenzaba a manifestarse. No era solo un conflicto humano, sino algo más grande que sus fuerzas. Era el mismo Dios orquestando las circunstancias. El joven mensajero continuó: «Saúl ha decidido abandonar la búsqueda, distraído por su propio temor». La noticia provocó un susurro entre los hombres de David, cuyos corazones latían al ritmo de la intervención sobrenatural. «Esto es un cumplimiento de la promesa de nuestro Dios», dijo David, sus ojos brillando como el oro al amanecer. «Él ha convertido la sombra de la muerte en luz de salvación. Levántense y testimonien sobre la grandeza del Señor». Mientras sus corazones se llenaban de alabanza y asombro, David comprendió que el plan de Dios era más grande de lo que él jamás había imaginado. Sin embargo, una inquietud persistente le recordaba que aún había más en el horizonte, un nuevo desafío, un nuevo destino que requeriría su continua confianza. «¿Qué más nos revelará el Señor en este viaje?», reflexionó en su interior mientras avanzaban hacia el campamento enemigo, listos para ser testigos de otro milagro. La soberanía de Dios se manifestaba en cada paso, y David sentía que pronto conocería la profundidad del propósito divino que se desarrollaba a su alrededor. El campamento enemigo se extendía ante ellos, un mar de tiendas y sombras que temblaban con el eco de voces inquietas. David, con su corazón palpitante, tomó el mando. Sus hombres lo seguían con la fiel lealtad que solo se cultiva en tiempos de prueba. A medida que se acercaban, un silencio tenso cayó sobre ellos, quebrado únicamente por el viento que susurraba entre las dunas. «Ahora, mirad y contemplad las obras del Señor», exclamó David, sus ojos radiantes con el fuego de la confianza. «Hoy es el día en que verán su poder manifestado. Recordad lo que el Señor ha hecho en nuestro favor, y no temáis, pues su mano nos guiará». Las palabras de David resonaban en el aire, y sus hombres se armaban de valor, listos para avanzar no con espadas, sino con el ardor de sus corazones.
De pronto, un grito desgarrador proveniente del campamento enemigo atravesó el aire como un rayo. Los hombres de Saúl, sumidos en la confusión, empezaron a correr, sus rostros pálidos reflejando el terror que había invadido sus corazones. El miedo ha caído sobre ellos, como una neblina que cubre el amanecer, dijo uno de los guerreros al llegar a David. Con cada paso, el ejército de Saúl se desmoronaba, como un castillo de arena arrastrado por la marea. David sintió que su fe se alzaba a nuevas alturas. El Dios de los ejércitos estaba actuando. Mientras David y sus hombres invadían el campamento descontrolado, un destello de luz sobrenatural iluminó el rostro de un escolta del rey, quien, con los ojos llenos de pánico, gritó: «¿Quién es este que nos persigue?». El tumulto cesó un momento, y los soldados, atónitos, se dieron cuenta de que era el mismo David, el ungido del Señor, quien se movía entre ellos como un lobo entre ovejas. Sin embargo, David recordó las palabras del Señor: «No buscarás la venganza ni la destrucción, sino que mostrarás misericordia». Mientras el caos reinaba, él se detuvo. Levantando la mano en señal de paz, clamó: «Hermanos, ¿por qué lucháis? No somos enemigos, pues el verdadero enemigo está en nuestro interior. Saúl, aléjate de la ceguedad y considera lo que el Señor ha trazado en su soberanía». Aquel grito resonó como un eco en el corazón de cada guerrero, y la multitud, suspendida entre el miedo y la esperanza, miró a David en busca de dirección. Se hizo un profundo silencio antes de que uno de los soldados propusiera: «Es el rey David a quien tanto hemos temido, pero ¿qué transformación vemos en su mensaje?». Entonces, de repente, entre el tumulto y la desesperación, el rey Saúl apareció, abatido y con la corona deslizándose por su cabeza. La escena parecía sacada de una era muy antigua. El frágil equilibrio entre la redención y la condena pendía de un hilo. «¿Qué has hecho, David? Me has traído a un destino que no puedo controlar», balbuceó Saúl, las palabras saliendo con un tono de desesperación. David se acercó, su corazón palpitante sintiendo la gravedad de la situación. «Saúl, hay una vía de escape, un camino que solo el Señor puede abrir. Acepta la verdad y hallarás paz. Ven, unámonos bajo la sombra del Altísimo». Se detuvo un instante y en su corazón resonó el eco de una intensa revelación. ¿Puede el rey encontrar gracia en su siervo? En un instante, no solo la vida de un rey estaba en juego, sino el futuro del pueblo. La misericordia podía transformar el miedo en esperanza, y el perdón podía abrir un sendero amable hacia la restauración. Mientras las sombras de la tarde se alargaban, David contempló el rostro de Saúl y sintió que un nuevo capítulo se estaba escribiendo ante ellos. La soberanía divina se manifestaba en su máximo esplendor, y aunque el camino estaba lejos de ser claro, David sabía que la historia de su vida y la de su pueblo se entrelazaban en el plan eterno de Dios. Y así, mientras el sol se ponía sobre los reyes de Israel, otra pregunta surgió en el corazón de David: ¿qué más traerá el Señor en su misterioso plan? Una nueva revelación estaba a punto de sobrevenir, donde el trote del destino bien podría cambiar el curso de su historia para siempre. La resonancia del caos comenzó a desvanecerse, y un silencio expectante se apoderó del ambiente. Las miradas, antes llenas de cólera y temor, ahora estaban impregnadas de una mezcla de asombro y curiosidad. David, con la urgencia de un portavoz del Altísimo, dio un paso hacia adelante, su corazón comprometido con la bienaventuranza del pueblo de Dios. «Escuchad, hombres de Israel», clamó, su voz que vibraba con la autoridad del cielo. «El Señor nos ha traído aquí para mostrarnos la grandeza de su misericordia. Mirad no solo con vuestros ojos, sino con el corazón. Este día puede marcar un giro no solo en nuestras vidas, sino en el destino de todo Israel». Aquel instante quedó suspendido en el aire como una promesa aún sin cumplir. Saúl, quien había visto el horror del desmoronamiento de su ejército, miró a David como si buscara en su rostro una respuesta que sus labios no podían pronunciar.
¿Acaso no ves?, rebatió David. El dichoso ha ignorado la senda del bien, pero el Señor no anhela la muerte del impío, sino que todos vengan al arrepentimiento. En esas palabras se escuchaba la inspiración profunda del profeta Ezequiel. Y les daré un corazón nuevo, y pondré un espíritu nuevo dentro de ellos. Ezequiel 36:26. La conmoción que había envuelto al campamento fue sustituida poco a poco por una presencia tranquilizadora. Los hombres, abrumados por la fragilidad de su rey y por la verdad ejecutada por David, empezaron a cuestionar el curso que habían seguido. La confusión se transformó en una especie de introspección divina. Si hay espacio en el reino para la Job, ¿entonces también existe para Saúl?, se preguntaron algunos, a medida que las murmuraciones comenzaban a surgir como un suave viento que trae promesas de lluvia. Pero David, recordando que en el corazón humano habita tanto la luz como la oscuridad, dio un paso adelante. Saúl, ven, toma tu lugar, descansa en la gracia que el Señor ofrece. A veces, los que han caído más bajo son los que más pueden alzar su voz ante la grandeza de Dios. El destino redentor de Israel podría descansar en tu restauración. Saúl, sintiendo las palabras de David como flechas que atravesaban la neblina de su mente, se abalanzó sobre él, con un grito desgarrador emanando de las profundidades de su ser. David sollozó, ¿hay aún perdón para mí? He perseguido tu vida, he buscado tu destrucción. ¿Puede el Dios que te ha levantado tener misericordia de un rey caído? Oh Saúl, respondió David con fervor, si el Señor ha permitido que yo esté en esta posición, es para que pueda extender su mano de compasión. No te afanes. En el pasado, recuerda que el que confía en el Señor jamás será avergonzado. La historia no termina aquí, hay más por venir. Salmos 25:3. En aquel momento de intensa vulnerabilidad, el sol comenzó a descender, tiñendo el cielo con tintes rojizos y dorados, como un recordatorio del nuevo comienzo que podría surgir en el corazón de los hombres. Se formó una oración colectiva, un clamor que ascendía al cielo, uniendo a rivales en una búsqueda de reconciliación. David vio en el rostro de Saúl no solo un rey derrotado, sino un hombre atrapado por las corrientes de la iniquidad, ansioso por encontrar su camino de regreso al corazón del pueblo. Mientras la luz del día se desvanecía, David supo que cada paso llevado por el rey podía ser parte del plan soberano. ¿Podía el Dios de Israel transformar la maldición en bendición? ¿Podía un corazón endurecido convertirse en uno de carne? No olvidemos esta noche ni el poder del perdón, dijo David, sintiendo que un nuevo capítulo se estaba escribiendo en el tejido de su vida y la de Saúl. Así, lo que había comenzado como un posible cataclismo se transformaba lentamente en una oportunidad redentora. Y, mientras las estrellas comenzaban a brillar en la oscuridad de la noche, resonó en el corazón de David una profunda pregunta. ¿Qué más revelará el Señor en su inigualable plan de salvación, donde los caídos son llamados a erguirse en gloria? Las lágrimas de Saúl fluyeron como ríos desbordados, llevando consigo el peso de la culpa acumulada durante años de angustia y desaciertos. Mientras el pueblo observaba en silencio, David se arrodilló ante el rey caído, no como un rival, sino como un hermano deseoso de restaurar el vínculo que una vez existió entre ellos. Deja que el Señor te hable, Saúl. Él quiere sanar esta herida profunda que llevas en tu corazón. Una brisa fresca comenzó a soplar, trayendo consigo susurros de esperanza. Las estrellas, recientemente encendidas en el vasto manto del cielo, brillaban como testigos del cambio inminente en el corazón del rey. «Escucha, mi rey», continuó David. Sus palabras fluyeron con la dulzura de la promesa divina. Salmos nos recuerda que el sacrificio de Dios es un espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Salmo 51:17. Permite que Dios trabaje en ti, permite que esa frustración se convierta en adoración. La multitud, cada vez más cautiva por la profundidad de la escena, comenzó a unirse en un murmullo de acuerdo.
El antiguo rencor que había consumido sus corazones estaba siendo reemplazado por la fe. Saúl, con manos temblorosas, levantó su rostro hacia el cielo y exclamó: «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, ¿puedes perdonar a un rey como yo, frágil como el barro y no digno de tu gracia?» La atmósfera se impregnó de una tensión sagrada. La respuesta parecía estar suspendida en el aire. Entonces, de lo más profundo del corazón de David salió una respuesta inspirada. «Mira cómo el Altísimo ha obrado contigo, Saúl. No hay pecado que su amor no pueda superar. Este día es una nueva oportunidad. ¿No te dice el profeta Isaías que, aunque los pecados de ustedes sean como la grana, como la nieve serán emblanquecidos?» Isaías 1:18. Los hombres miraron a su rey y vieron que, en su rendición, había una poderosa transformación. El sol se ocultaba, pero aún así había luz. En esa angustia honesta y en búsqueda de redención, se convirtió en un símbolo para todos los que estaban presentes. Al ver esto, muchos comenzaron a clamar al unísono: «Ten piedad de nosotros, oh Señor. Reconocemos nuestra ceguera, nuestro camino torcido. Restáuranos, danos un corazón nuevo». Mientras la multitud oraba, David, sintiendo el poder de la unidad de su pueblo, tomó su guitarra y comenzó a cantar un canto de alabanza y reconciliación. La melodía se elevó en la noche, fusionándose con los susurros de las hojas que danzaban suavemente en el viento. De repente, un estruendo resonante sacudió el aire. Un rayo cruzó el cielo antes de que una nube oscura cubriera el horizonte. La tierra tembló y el sonido de una trompeta sobrenatural se oyó. En medio del tumulto, David miró hacia el cielo, atemorizado pero con un corazón lleno de fe. «¿Qué significa esto, Señor?». Entonces, la voz del Altísimo resonó como trueno en su interior. «He aquí, estoy haciendo algo nuevo. Despertaré a un pueblo que ha estado dormido por sus transgresiones, y de entre los quebrantados levantaré un nuevo pacto. El antiguo rey caerá, pero de su caída brotará un renacimiento. ¿Estás dispuesto, David, a ser parte de mi plan?». David sintió un escalofrío recorrer su espalda, comprendiendo que esta noche no solo se trataba de Saúl, sino de una obra mayor que Dios estaba comenzando a revelar. Con un nuevo propósito en su corazón, se volvió a su pueblo, la llama de la esperanza brillando en sus ojos. «Esta es nuestra historia, hermanos. Aún hay más por venir. Levad vuestros ojos hacia el horizonte. Una obra poderosa está a punto de realizarse en la tierra de Israel». Así, en medio del caos y el clamor del arrepentimiento, el pueblo de Dios posó su fe en la promesa divina, y una historia de restauración comenzó a tomar forma, marcando un nuevo capítulo en el libro de la soberanía divina. ¿Qué misterios se revelarán en el camino que Dios está a punto de trazar? ¿Hasta dónde extenderá su mano de misericordia? Mientras el eco de la súplica de Saúl se desvanecía en el aire, una calma sobrecogedora empezó a apoderarse del campamento. David, con toda la carga de su destino sobre sus hombros, experimentó una nueva claridad. Había orado por perdón y redención, y ahora, en este momento sagrado, se sintió llamado a ser parte instrumental de la restauración del rey, así como del pueblo de Israel. «Saúl», comenzó David con voz suave, «hoy es el día de transformación y esperanza. En tu quebranto, el Señor desea restaurarte». La entrega que haces hoy no solo salvará tu alma, sino que también abrirá las puertas de un futuro lleno de propósito para Israel. A medida que David hablaba, un profundo silencio envolvía a todos los presentes. Aquellos hombres que una vez habían deseado la caída de David, ahora miraban a su rey, y al ver su vulnerabilidad, comenzaban a reconocer la figura del líder que necesitaban. La compasión de David resonaba poderosamente en sus corazones como un canto de redención. «Ven, Saúl, y unámonos en esta búsqueda de la paz», instó David. «Si hay curso de vida en este día, no reside en la guerra, sino en el amor. Debemos hallar la unidad que puede desafiar la fragilidad de nuestro pasado y abrazar el futuro que el Señor ha prometido». Saúl, sintiendo la calidez de la invitación, asintió lentamente, sus ojos reflejando tanto su arrepentimiento como una chispa de esperanza.
La sombra de su impericia como rey comenzaba a disiparse en la luz de la gracia. «Levantaos», exclamó David a su ejército. «Veréis, este no es el final, sino el comienzo de un nuevo capítulo. El Señor está por delante de nosotros con su propósito. Aquellos que han vivido en angustia y separado de su gloria, ahora son llamados a reintegrarse en la familia de Dios». En ese instante, un temblor recorrió el pueblo. No era miedo, sino una manifestación poderosa del Espíritu de Dios que empezaba a moverse entre ellos, invitándolos a ese viaje de restauración y reconciliación. La luz que caía sobre la colina parecía anunciar algo divino, y un susurro fresco en el aire les hablaba de un nuevo pacto en las promesas del Altísimo. Sin embargo, algo en el interior de David no podía ignorar la advertencia que emergía de su corazón. Este era solo el primer paso. Las sombras de traición y celos aún acechaban. Aún así, se dijo, esta es una oportunidad que no podemos desperdiciar. Lo que se cierne sobre nosotros puede convertirse en un testimonio de la fidelidad de Dios. Los ojos del pueblo se iluminaban con el fuego de una esperanza renovada, hacia lo que solo Dios podía orquestar. David se dirigió de nuevo a Saúl, su mirada firme pero llena de compasión. Quizás te preguntas, ¿qué sigue David? La respuesta yace en el corazón de cada uno de nosotros. El amor que hoy elijamos puede cambiar el destino de no solo un rey, sino de toda una nación. El rey Saúl, con el peso de los errores de su pasado sobre sus hombros, levantó la mirada hacia David. ¿Puede haber restauración para un rey que ha fallado? ¿Puede el pueblo perdonar a un hombre que ha traído tanto dolor? David respiró profundamente, sintiéndose lleno del poder de la respuesta que solo el Espíritu Santo podía proporcionar. La mensajería del reino de Dios es una de gracia. Tu entrega introduce no solo tu perdón, Saúl, sino la verdadera reconciliación que el pueblo necesita. Como el pueblo lo ha deseado durante tanto tiempo, así nos ha deseado el Señor, restaurados, juntos, como un solo cuerpo. Fue en ese momento que una multitud comenzó a clamar de rodillas, implorando perdón y abrazando la promesa de un nuevo comienzo. El cielo se llenó de alabanzas y un eco de esperanza resonó en cada rincón del campamento. Las mentes comenzaron a despojarse de la envidia y la desconfianza, reemplazándolas por la luz del amor y la unidad. Esa noche se predijo que el sol volvería a salir para Israel. En las barreras del perdón y la reconciliación, el plan de Dios pulía cada corazón, preparando el terreno para una nueva historia que resplandecería sobre todas las naciones. Sin embargo, mientras el pueblo celebraba, una inquietud aún latente en el corazón de David le decía que esto solo era el principio. ¿Qué otro camino tomará Dios en su soberana autoridad?, se preguntaba. Ciertamente este giro no es simple, y los caminos por venir están llenos de desafíos grandes. De repente, un susurro en su corazón le dio un pasaje de la Escritura. Fue en el momento de alegría que David recordó: «Tú, oh Dios, traerás a la luz los secretos del corazón». Romanos 2:16. Las sombras aún podían acechar, pero David comprendió que, en el camino del seguir del Señor, cada sombra podía convertirse en un testimonio luminoso de su poder. En la plenitud de la alabanza, al brindar su vida y la de Saúl en el altar del arrepentimiento, se sintió el peso del plan divino. David supo que era inevitable. Aún había mucho más en juego en el desenlace de esta historia que no podía ver totalmente. ¿Cuáles serían los próximos pasos que Dios revelaría? ¿Cómo podría la redención de Saúl transformar no solo a un rey, sino a toda una nación a la que Dios había llamado a ser luz? La historia estaba acabando, pero el misterio de la gracia aún se desplegaba. En la profundidad del corazón de David, el susurro eterno seguía resonando: «Prepárate, porque lo que se acerca a la puerta es un renacer nunca antes visto». ¿Estás listo para ser parte de la nueva obra que el Señor hará?